¿Cómo andan, queridos, queridas filósofos, filósofas? Nos toca ver hoy un pensador extraordinario, un pensador que ha marcado junto con Nietzsche la historia de la filosofía contemporánea, o al menos el inicio de esa historia. Nos estamos refiriendo a Martin Heidegger. Con Heidegger vuelve la pregunta por el ser. De hecho, Martin Heidegger dirá que la historia de la filosofía occidental ha sido la historia del olvido del ser, porque se ha tratado al ser no como una acción, no como un verbo, sino como un sustantivo, como un ente, como una cosa. De la misma manera que Nietzsche decía que con Sócrates en adelante la historia de la filosofía había entrado en una decadencia y con ella la cultura de la humanidad, Heidegger dirá de que desde Platón en adelante la historia de la filosofía ha errado el camino por la pregunta original: ¿por qué es y no nada? Vayamos a las notas de clase directamente para entrar en algunos puntos esenciales del pensamiento de Heidegger, por lo menos del primer Heidegger, que seguiremos viendo la clase siguiente en el desarrollo de su pensamiento. Me voy a achicar para poder seguir viendo el rostro y ver las notas de clase. Algunas marcas. Como ya les dije, Martin Heidegger encontró su origen en el contexto europeo del romanticismo de finales del siglo XIX, aquel movimiento que había abierto la caja de los sentidos que le iluminó, y sobre todo a partir del pensamiento de Kant y luego quizás en algún punto con Hegel se había cerrado, enfatizando tanto el aspecto racional del ser humano, dejándose por fuera la cuestión de la posibilidad de conocer la esencia de la realidad, lo noúmeno en lenguaje kantiano. Eso es lo que vimos la vez pasada, y en el desarrollo de la metodología fenomenológica de Edmund Husserl, quien había propuesto que sí se podía llegar al conocimiento del ser, pero no de la manera en que la se había propuesto a lo largo de su historia, sino que había que merodearlo al ser y esperar sus manifestaciones y ver cómo esas manifestaciones nos daban algún dato o alguna forma de conocerlo al ser. Su filosofía puede ser considerada sin lugar a dudas un punto de inflexión en el pensamiento del mundo contemporáneo. Se podría decir que tanto con Nietzsche marcaron el inicio de esta nueva época del pensar filosófico, que hablamos de la historia de la filosofía contemporánea. La fenomenología de Husserl se había propuesto pensar la forma de cómo acceder nuevamente al ser. Recuerden que Nietzsche decía que el ser había sido una dictadura en algún punto que había instaurado Parménides, Sócrates, Platón, Aristóteles y todo el cristianismo por delante. Con Husserl y con Heidegger, que va a ser su aprendiz, después se va a diferenciar en su pensamiento en algunos puntos, obviamente, con una gran propia síntesis, dirá que en realidad sí se puede acceder al conocimiento del ser. El problema no estaba en querer conocer al ser, sino en el modo en cómo la historia de la filosofía occidental había querido conocerlo al ser. Al ser no se lo conoce en algún punto por una cuestión racional o por acercarnos con una especie de técnica moderna que intente de alguna manera controlarlo absolutamente todo. Al ser no se lo puede asir con la mano, sino que al ser hay que vivenciarlo. Esta idea de vivencia, esta idea de vitalidad que en algún punto ya se encontraba en Dilthey, esta idea de vitalidad también que en algún punto se encontraba en Friedrich Nietzsche. Para el pensamiento fenomenológico en general se puede conocer el ser, pero no hay que atacarlo en algún punto, sino hay que observarlo, vivenciarlo a partir de sus manifestaciones. La perspectiva fenomenológica sostiene que el ser, si nos es pensado con las potencias de conocimiento adecuadas y de la forma precisa, se desvela el ser humano bajo una falsa imagen. En otras palabras, siguiendo el ejemplo del agua, se escapa al ser humano y a su intento de asirlo con la mano. Es lo mismo que sucede con el agua, que si uno intenta agarrar agua con las manos, el agua se termina yendo por los distintos huecos que encuentra en las manos. Lo mismo sucede cuando la razón, va a decir Heidegger, intenta conocer al ser. De alguna manera el ser se le termina
termina escapando de las manos. Por eso el problema no está en el conocimiento del ser, sino en el cómo la historia de la filosofía ha intentado conocerlo. En ese intento de conocer el ser, la historia de la filosofía erró y en vez de considerarlo como una acción que había que vivenciar, el ser fue entificado, se lo trató como un sustantivo, como un ente, como una cosa. De hecho va a decir que Parménides, justamente cuando piensa el ser y todas sus categorías de uno, continuo, completo, eterno, indestructible en algún punto, va a referir que lo estaba tratando, estaba proyectando características que él veía en los entes al ser, por más que hubiera llegado a esas características desde un pensamiento lógico, desde un pensamiento racional. Al ser no se lo puede considerar como un ente, como una cosa, sino como una acción y por lo tanto las acciones no se piensan, sino que las acciones se vivencian para poder conocerlas. Al igual que Nietzsche, Heidegger sostuvo que la historia de la filosofía erró en su camino de dar respuesta a la pregunta por el ser. Nietzsche había que consideró que el ser era una mera imposición cultural que se fue instaurando con la aceptación antigua y medieval del pensar parmenidio, socrático, platónico, aristotélico y cristiano. Heidegger, como ya les dije, va a decir que en realidad el problema del modo de acceder al ser se instauró y siguió la línea platónica en adelante, ¿no? Platón con su idea de eidos, con las ideas platónicas, que por lo menos del Platón de la República, donde había una suerte de otra esfera, una esfera racional, donde estaban las ideas que le daban fundamento a todas las cosas que existían. Con eso comenzó de alguna manera el camino errado de la filosofía en adelante en su búsqueda del ser. Heidegger propuso repensar la filosofía y su pregunta original para no caer en el equívoco de la sustantivación del ser. El ser como ente, una cosa, un sustantivo. El ser no es un sustantivo, sino una acción y como tal se tiene que vivenciar. Cuando uno intenta racionalizar una acción, esa acción en algún punto se termina escapando de las manos de la razón. Heidegger planteó que a lo largo de la historia de la filosofía el ser fue considerado de a poco como un ente de una acción que es mera presencia, el siendo de la frase lo que está ahí delante de nosotros, el es o el siendo de la definición de ente, que es lo que es o lo que está haciendo, pasó a considerarse bajo una forma sustantivada, como un ente, una cosa, como el qué de lo que está siendo. Para Heidegger, la pregunta original de la filosofía era lo que había que retomarse y en algún punto buscar la metodología correcta para poder conocerla. ¿Cuál es esa pregunta original de la filosofía? La siguiente: ¿por qué la realidad como un todo, que es el objeto de la filosofía, es y por el contrario no es nada? ¿Por qué está siendo en algún punto el universo y no está no siendo, ¿no? ¿Por qué el universo es y no es nada? ¿Por qué lo que está siendo es en cambio de no ser? Mejor redactada, a fin de evitar sustantivaciones del término ser y nada, las anteriores preguntas deberían quedar reducidas a la siguiente formulación. La gran pregunta de la filosofía, de toda la historia de la filosofía, ha sido, es y será, ¿por qué es y no nada? Heidegger describirá que la historia de la filosofía respondió su pregunta más auténtica desde la perspectiva del ente. Se equivocó en el camino, usó la ontología y la ontoteología en la época medieval y escolástica. Según su comprensión de la historia de la filosofía occidental, esta pregunta se respondió a partir de los entes, y fue este modo de responder la pregunta lo que terminó desviando la filosofía del camino correcto para pensar el ser como acción, vivenciar el ser como acción. En el pensamiento de Heidegger, en el camino de respuesta a la pregunta del ser por parte de la filosofía occidental se encontró asociada la palabra ontología. Por eso él, y va a hacerlo con un montón de frases, con un montón de términos, empieza a modificar algunas palabras que se utilizaron de corriente en la filosofía o en la historia de la filosofía occidental. Por ejemplo, una es el término pensar.
habrá que ver que en realidad pensar va más allá que reflexionar. Otra palabra que él va a modificar es ontología, y va, en vez de decir que hay un acercamiento ontológico a la cuestión del ser, va a proponer un acercamiento óntico, en vez de ontológico, óntico, para referir a algún punto la verdadera pregunta por el ser y el verdadero camino de acercarse a la vivencia de estas manifestaciones del ser. Heidegger referirá que la historia de la filosofía ha sido la historia del olvido del ser. La pregunta por el ser se transformó en la pregunta por el fundamento de la realidad como un sustantivo, un qué. En Parménides encontramos el inicio de este camino errado de pensamiento. Terminó proyectando las cualidades del ente al ser. Heidegger propondrá desechar el término ontología y quedarse con el vocablo óntico, porque habla de experiencia y no de ese intento de racionalizar al ser. Un dato de vital importancia a tener en cuenta es que Heidegger evitó por mucho tiempo hablar del ser. De alguna manera él creía que como sociedad no estábamos preparados para hablar del ser porque teníamos tanto bagaje de la historia de la filosofía anterior que había errado el camino por doquier que necesariamente teníamos que guardar un tiempo para dejar de hablar del ser y darle lugar de alguna manera a su manifestación, a cambiar nuestra forma de percibir, a cambiar nuestra forma de acceso y de vivencia del ser. Darle lugar al ser a que se manifieste en tanto tal y no intentar objetivarlo, entificarlo, sustantivarlo. Desde este mismo horizonte de pensamiento, Heidegger sostendrá que era mejor hablar del ser no hablando directamente de este, o mejor dicho, aludir al ser por medio de los símbolos, a fin de que sean estos los que transparenten algo del sentido original del ser. Cuando uno utiliza el símbolo, no está afirmando, no está determinando, no está definiendo. El símbolo explica, el símbolo dice, el símbolo expresa, da sentido. El símbolo emite sentido, pero no determina. Cuando uno piensa en un fuego, puede ser símbolo de calor, símbolo de amor, símbolo de pasión, símbolo de purificación. El símbolo no determina, da lugar a la plena manifestación de sentidos, a la plural manifestación de sentidos que guarda en sí mismo el símbolo como sí. De esa misma manera, el símbolo es el lugar por excelencia para la manifestación del ser, va a decir Heidegger más adelante en otra etapa. Incluso el ser humano va a ser el pastor del ser porque el habla es el lugar del ser y es el ser humano la única especie capaz de hablar en algún punto. Por eso Heidegger se referirá a la poesía, porque las imágenes de la poesía, que siempre deja abierto porque son símbolos y no define como la ciencia, no define como un diccionario, de esa manera permite de alguna manera o da lugar a que el ser se manifieste y se lo pueda vivenciar. Algunas ideas básicas de su obra primera más importante, que es Ser y Tiempo. Su primera gran obra fue esta, escrita en 1927, y en este intentó responder la pregunta por el problema de la filosofía, por su objeto de estudio. En otras palabras, intentó responder qué se debe preguntar el filósofo. Como ya se dijo, entendió que si bien la filosofía buscó responder a lo largo de los años la pregunta por el ser, erró en su camino. Había que replantearse un nuevo inicio de la filosofía que justamente empezaría de alguna manera con él, lo mismo que había sucedido con Nietzsche. Este nuevo camino en la búsqueda del ser fue encontrado en la senda del Dasein, el existente concreto o en otras palabras el ser humano. El pensamiento de Heidegger fue el siguiente: si es solo el ser humano, el Dasein, el que se puede hacer la pregunta por el ser, los perros no pueden, las ballenas no pueden, las montañas ni siquiera se puede pensar que pueden preguntarse por el ser, evidentemente la respuesta a la pregunta por el ser tiene que estar en relación con el ser humano. Es la única especie que se puede preguntar por la, de alguna manera, cuestión del ser. De esta forma está presentando que la filosofía va a tomar un camino del microcosmos, es decir, vamos a preguntarnos a través del todo, preguntándonos específicamente a través del ser humano.
de alguna manera la filosofía contemporánea, y eso lo van a seguir varios, no es más que una antropología filosófica, o una antropología filosófica y filosofía contemporánea en algún punto son términos bastante intercambiables, porque se ha hecho filosofía a partir de la autocomprensión del ser humano. Siguiendo la línea de su maestro Husserl, propuso merodear fenomenológicamente al ser humano, al Dasein. Desde la fenomenología husserliana, el Dasein es el ser humano o existente concreto que se hace la pregunta original de la filosofía: ¿por qué es y no nada? A Heidegger no le quedaban dudas. El que ontologizó el verbo ser fue Parménides. Ese pensador griego fue quien terminó considerando como un sustantivo en realidad se manifiesta como una acción. A Parménides lo sigue Sócrates y a Sócrates lo sigue Platón. Y Platón fue aquel que hizo un punto de inflexión. Porque incluso para Heidegger, Sócrates en algún punto, todavía porque hablaba de una vivencia, todavía en algún punto dejaba lugar a la manifestación del ser. Con Platón esa manifestación del ser se corta y la filosofía encuentra un camino errado en la contestación de su pregunta. Pareciera que Parménides se olvidó de profundizar en lo siguiente, que para que algo sea, primero tiene que ser, ontológicamente hablando. En otras palabras, pensó al ente como lo que es, pero se olvidó que para ser lo que es, en realidad está siendo al mismo tiempo. Y que eso ontológicamente viene primero, lógicamente, primero se tiene que ser para ser algo en particular. Siguiendo con su línea de pensamiento, Heidegger concibió que este Dasein, el ser humano concreto, histórico, que se hace la pregunta original de la filosofía, está siendo en el mundo de tres maneras simultáneas. El Dasein es ser en el mundo, el Dasein es libertad y el Dasein es para la muerte. Tres formas o existenciarios de ser, de existir, que Heidegger le atribuirá al Dasein. ¿Qué podemos decir brevemente con respecto a esto? Que el Dasein no existe de forma descontextualizada de la historia y del lugar concreto en el que vive, que el Dasein en el mundo es libertad o capacidad de decisión, que no se encuentra de alguna manera delimitado, preconcebido por una idea primera ni por una idea última, es un proyecto, es eyección hacia el futuro, y el Dasein en el mundo encuentra un límite infranqueable que es la muerte, y en ese sentido es para la muerte. Es para la muerte en dos sentidos particulares, porque con su razón, cuando piensa la realidad, la frisa, la cristaliza. Cuando uno dice que está pensando algo, en realidad esa realidad que es dinámica ya pasó. Por lo tanto, el pensamiento humano cristaliza, frisa, porque cuando dice estar creyendo que tiene la realidad siguió avanzando. Y a su vez es un ser para la muerte porque encuentra en la muerte su último acto, la última acción que le pondrá el punto final a todo el sentido de ese proyecto que él era en el mundo. La muerte no como algo negativo, sino como la muerte, aquello que pone punto final a la historia, y por lo tanto esa historia tiene un determinado sentido, el propio que el Dasein le quiso dar al ser eyección, proyección en ese mundo histórico concreto. Algunas cuestiones para dejar la puerta abierta a una futura reflexión. Luego de un periodo dedicado a otras cuestiones, Heidegger volvió a pensar la cuestión del ser. En esta nueva fase de su pensamiento, unos años más adelante, después de Ser y Tiempo, va a terminar diciendo, como les dije antes, que el Dasein es el pastor del ser. El ser se manifiesta en el lenguaje humano, ¿no? Ya dijimos que Heidegger tenía una adhesión fuerte por la poesía, porque era la poesía en algún punto la que utiliza lenguaje simbólico y de alguna manera permite que se manifieste el ser en algún parte, lo era también en Nietzsche, ¿no? Él referirá que el Dasein es el pastor del ser porque justamente el habla es la casa del ser. Y por lo tanto el ser humano, que es el único que puede hablar, tiene que de alguna manera cuidar el lenguaje, porque en el lenguaje o a través del lenguaje va a vivenciar el ser, a manifestar y por lo tanto a vivenciar el ser. Pero eso lo vamos a profundizar en la próxima ocasión.
Espero que les haya gustado esta breve introducción a Martin Heidegger y seguiremos pensando al ser humano como pastor del ser y el habla como la casa del ser. Nos vemos en un próximo encuentro.